Hola, ¿qué tal, hermanas y hermanos? Una muy bendecida tarde a todos y cada uno de ustedes. Quisiera invitarles a que juntos reflexionáramos sobre un asunto que desde el día de ayer ha empezado a comenzar a provocar mucho revuelo entre los católicos y los no católicos. Y son exactamente las palabras que más que dijo el Papa, el problema está siendo cómo se están presentando en las noticias, cómo las están comentando en las redes sociales y también cómo se están en ese sentido entendiendo las cosas. ¿De qué hablo? Pues de lo que dijo el Papa en la catequesis del día de ayer. Y parto de aquí. Todos los miércoles a las 10 de la mañana en Roma, el Papa tiene un momento muy especial que se llama catequesis. O sea, una explicación, una plática, una charla. Y en esas catequesis los papas, desde el Papa Pablo VI en adelante, hablan precisamente al pueblo de Dios para explicarle las verdades de la fe, etc. En la actualidad, poder seguir estas catequesis es muy fácil porque existen tanto en el YouTube, por ejemplo, la posibilidad de seguir el canal del Vaticano, como también en las redes sociales y demás, ir directamente a esos textos. Durante estos miércoles, el Papa Francisco ha estado explicando la misa y ha hablado de las diversas partes de la celebración. Desde el canto de entrada, etcétera, etcétera, pasando por el evangelio, pasando por la homilía. Y en lo que lleva explicado, ahora ha llegado a una parte que es muy importante, que es a lo que le llamamos la plegaria eucarística. Esa parte en la que desde que el sacerdote recibe la ofrenda del pan y del vino y la ofrece a Dios y prosigue el canto del santo, y posteriormente viene el relato de la institución de la Eucaristía, en el que nos arrodillamos para reconocer la presencia viva de Jesús en este pan y en este vino, que son convertidos en su cuerpo y sangre por la acción del Espíritu Santo. El Papa se puso a explicar este miércoles en específico qué es lo que viene después. Y el Papa decía lo siguiente: en la plegaria eucarística, toda la iglesia pide por todas las necesidades de la humanidad. Y precisamente explicando esto es que llega a ese punto. Uno de los momentos en los cuales se realiza la plegaria eucarística, hay diversas peticiones. Una es por toda la iglesia, otra es por todo el mundo, otra es por los vivos y otro momento es por los difuntos. Y voy al texto específico. Incluso quien lo quiera buscar en italiano es mejor. ¿Por qué? Porque ese es el texto del cual viene todo el problema que se está suscitando en cuestión a la interpretación. El Papa dijo lo siguiente: ninguno es olvidado en la plegaria eucarística, porque todo es puesto en la presencia de Dios, como lo concluye con la alabanza final. Ninguno es olvidado. Por esto, yo puedo, y habla de las personas que participan en misa, porque ese es un primer punto. Cuando tú estás en misa y el sacerdote está orando, si tú estás papaloteando, obvio que nunca vas a entender esa parte de la misa. ¿Y por qué no la vas a entender? Porque no has comprendido que es para que tú te unas a Jesús y pidas por todo el mundo, por tus necesidades y en este caso por tus difuntos. Y entonces prosigue el Papa. Y por ejemplo, cuando yo quiero orar por una persona que tiene necesidad o que ha pasado de este mundo al otro, puedo nombrarlo en aquel momento y empieza a explicar interiormente, en silencio. O puedo escribir el nombre para que sea dicho. Y entonces el Papa lanza esta pregunta: Padre, ¿cuánto debo pagar para que el nombre de tal o cual persona sea dicho dentro de ese momento? Y el Papa responde en italiano: niente, nada. Capito questo, ¿entienden esto? Niente.
la messa non si paga, la messa è il sacrificio de Cristo che è gratuito. La misa no se paga, la misa es el sacrificio de Cristo que es gratuito. La redención es gratuita, la redención es gratuita. Si tú quieres hacer una ofrenda, si tu vuoi fare un'offerta, falla, hazla, ma non si paga, ma no se paga. Questo è importante capirlo, esto es importante entenderlo. ¿Y qué es a lo que el Papa precisamente está poniendo aquí el punto? Es en específico lo siguiente. Lo que el Papa dice es verdad. La misa no se paga porque la ofrenda que tú das no cubre, no le llega el precio de lo que cuesta la misa. La misa costó de una vez y para siempre el sacrificio de Cristo, su sangre preciosa, es decir, una sangre cuyo precio es infinito. Ahora, ¿qué es lo que el Papa nos invita aquí a comprender? Lo que el Papa nos invita a comprender son principalmente tres cosas. Primera, que ese es un momento muy intenso de oración por el cual ni tú ni yo tenemos que estar en otras ondas en ese momento de la misa. Segunda, que en ese momento, si tú quieres hacer una petición especial, la puedes hacer. Y tercera, que precisamente en este sentido, cuando nosotros comprendemos que el sacrificio de Cristo es invaluable, entonces ya no vamos a pensar en esta forma económica de cuánto cuesta la misa, sino que desde mi fe voy a colaborar con mis hermanos que formamos juntos la iglesia en el sostenimiento de las obras de la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente he visto en los comentarios cosas muy absurdas. Cosas como que los padres esto, que los padres aquellos, que la secretaria es esto y demás. ¿Ok? Puede ser que algunos de mis hermanos sacerdotes hayan caído en un error al respecto. Pero creo que en ese error estamos todos metidos. Que las misas no se cobren, de hecho no se cobran. Y aquí es donde viene el asunto. Tal vez el problema ha estado en explicarlo. No se paga la misa no cuesta tanto. Incluso una de las cosas que principalmente en la parroquia que tuve a mi cargo les pedía a las personas que les explicaran era esto. La ofrenda por la misa es esto. Y entonces era la ofrenda. Ustedes lo han visto, que en ocasiones subo en el Facebook voy a celebrar la misa. ¿Tienen alguna intención por la cual quieran que yo pida? Y me las mandan ya sea por mensaje o directamente ahí en los comentarios. Y ninguno de ustedes le he dicho, pues fíjate, ya pedí por tu intención y son 5 euros. No, jamás. Entonces, ¿qué hay que entender? Que la misa no se paga porque la misa no puede costar ni un peso ni todos los millones del mundo, porque es el sacrificio de Cristo. Pero entonces, ¿qué sí tengo que comprender? Que si comprendo que la Eucaristía me hace uno con Cristo y uno con mis hermanos en la iglesia, si vivo con fe, voy a colaborar con fe. Por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay algo que es muy específico. Los apóstoles, dice el texto, se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan, en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. ¡Ojo! O sea, desde el principio la iglesia ha vivido colaborando económicamente. Y prosigo. Con perseverancia acudían al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Y por ejemplo, ese es el capítulo 2, versículos del 42 al 47 del libro de los Hechos. Voy a otro más, el capítulo 4. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo y nadie consideraba como propio
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Segunda mención. Y, por ejemplo, dice, capítulo 4, versículo 36. Ese fue el caso de José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa el que trae consuelo. Este tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Y viene el ejemplo contrario, el ejemplo del que no colabora porque hay envidia y hay adoración al dinero en su corazón. Y hubo un hombre llamado Ananías que junto con su mujer Zafira, capítulo 5, versículos del 1 al 11, se quedó con parte del precio de su propiedad y mintió diciendo que entregaba todo y no fue así. Ahora, por eso es importante comprender que, ok, la misa por los difuntos ya dijimos que no y demás, pero vamos a este punto y las misas especiales. Ok, yo en ningún momento, por ejemplo, llegué a decir, padre, quiero celebrar la misa de 15 años a mi hija, pero quiero que sea algo sencillo, adelante, sin problema. Ah, pero quiero pagar el salón, quiero que mi hija tenga un super vestido, quiero... Entonces, si vamos a ser parejos, todos, ustedes y nosotros. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Y en ese sentido sí te invito, yo como sacerdote lo he hecho y ojalá y ustedes también lo puedan hacer, a que no vivamos desde la lógica del que paga manda. ¿Quiénes son los primeros que a veces empiezan a decir, es que yo quiero mi misa aparte? ¿Ustedes o no? ¿Quiénes son los primeros que dicen, yo no quiero que junte el nombre de mi difunto con otro? ¿Ustedes o no? ¿Quiénes son los que dicen, es que yo quiero la misa en la iglesia que a mí me gusta? No van a su parroquia. Y no porque esté fea, puede estar muy bonita. En primera no van a su parroquia porque no han comprendido lo que es una parroquia a veces. Y se van a las iglesias de categoría, pero porque lo que quieren es no un lugar donde adorar a Dios, sino porque lo que quieren es precisamente un lugar donde tomarse unas fotos que les salgan bonitas. Entonces, si vamos a ser parejos, es todos, ¿o no? Por lo tanto, el día en que comprendas que la misa no se paga, ese día comenzarás a adorar a Dios con todo tu corazón, pero de igual manera vas a colaborar con todo tu corazón. Como sacerdote me ha tocado ver que ha habido gente que cuando ve que se está trabajando por la comunidad, cuando se hacen colectas por los necesitados y demás, llegan y te dicen, padre, es tanto, le entrego tanto, y no quiero que diga mi nombre y demás. Esa gente ha entendido que todos colaboramos y que de esa manera la iglesia se sostiene no por una cuota, sino porque todos formamos comunidad y como comunidad todos le entramos. Ojalá y así lo puedas comprender y vivir. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hasta luego.